Capítulo 5. Decisión número 3. Enfrente la vida con valor. Sentirse motivado no es suficiente. Usted necesita una nueva convicción. Se requiere valor para seguir avanzando a pesar de lo que está viviendo, a pesar de lo que vivió o de lo que vivirá. Valor es lo que todo capitán busca inspirar en sus soldados antes de la batalla. Valor es lo que todo entrenador busca transmitir a sus atletas o miembros de su equipo antes de la competencia. Valor es lo que necesitamos para seguir avanzando, pero ¿qué es? Antes de darle mi comentario acerca del valor, hagamos una pausa para que usted pueda escribir lo que para usted significa valor. Mientras usted pensaba y definía lo que valor es, probablemente pensó en alguien o alguna experiencia que le ayudó a imaginar su respuesta. Cuando yo pienso en valor, pienso en varios personajes de la historia a quienes admiro por su valentía. Uno de ellos es Winston Churchill. Él fue un reconocido personaje y de los más influyentes del Reino Unido. Este historiador, escritor, artista y político carismático fue uno de los primeros que advirtió los peligros de Adolf Hitler. Fue firme en no aceptar la derrota y la rendición. Ayudó a inspirar la resistencia británica. Durante los primeros y más difíciles años de la guerra, cuando el Reino Unido se quedó solo en su firme oposición en la guerra contra Alemania nazi. Una de las frases más reconocidas de este líder británico es cuando definió su perspectiva acerca del valor y dijo: valor significa la habilidad de ir fracaso tras fracaso sin perder el entusiasmo. Muy inspirador, ¿no le parece? Ahora bien, valor significa, según Churchill, mantener el entusiasmo a pesar de los problemas inesperados o anticipados que nos hacen sentir mal acerca de nosotros mismos o de los demás y nos llevan a pensar en el fracaso o la desesperanza. Tener valor es ser entusiasta acerca de la vida a pesar del dolor y la incertidumbre. Entonces, si eso es valor, ¿qué es entusiasmo? ¿Cómo desarrollo este sentimiento de ánimo y cómo se hace evidente para mí a pesar de las circunstancias? Partamos de lo evidente hacia lo profundo. Le describiré a una persona con entusiasmo. Todo aquel que está entusiasmado se esfuerza en todo lo que debe hacer, ¿no es así? Tiene una energía evidente y exhibe una actitud positiva que busca resolver cualquier situación adversa, ya sea familiar, laboral, social o de cualquier índole. Al parecer, una persona con entusiasmo sabe que tiene un propósito por cumplir y que después de la tormenta llegará la calma. El entusiasta ve hacia el futuro y le sonríe en cualquier realidad que se encuentre en su presente, por decrépito que éste sea. Una persona con entusiasmo redoblará sus esfuerzos sabiendo que las recompensas vendrán. Si una persona con entusiasmo reconoce que no es el único batallando en la vida, sabrá que somos muchos que también tenemos retos, de diferentes trasfondos, pero todos con batallas que pelear o carreras por recorrer, y que si otros han salido adelante, lo hará también. La persona entusiasta también se da cuenta que si quiere seguir adelante, debe tomar decisiones correctas. Decisiones como darle fuerza a sus pensamientos y asegurarse de tener al lado a las personas correctas. En fin, la descripción de una persona llena de entusiasmo es un modelo que seguir, ya que tiene la certeza de que vendrá lo que se espera, aunque no lo vea. El entusiasmo se ve reflejado como una exaltación del ánimo. Es aquello que usted y yo necesitamos en cualquier circunstancia. Pero eso usted ya lo sabía. No se requiere de un análisis exhaustivo para identificar el entusiasmo en una persona. Pero la pregunta sigue ahí y la vuelvo a plantear. ¿Qué es entusiasmo? ¿Cómo desarrollo este sentimiento de ánimo y cómo se hace evidente para mí a pesar de las circunstancias que estoy viviendo? Profundicemos ahora. Primero, debe tomar en cuenta que este entusiasmo descrito anteriormente se produce solamente cuando usted es cautivado por algo o alguien. Y eso mismo que lo cautiva genera en usted admiración. Segundo,
Para entender mejor el entusiasmo, debe tener en mente el hecho de que la palabra entusiasmo procede de dos raíces de origen griego. En, que significa adentro o lleno, y teos, que significa Dios. Esto quiere decir que para los griegos, entusiasmo significa tener un Dios dentro de sí o estar lleno de Dios. Por lo tanto, la persona entusiasta es aquella guiada por la fuerza y la sabiduría de un Dios capaz de hacer que las cosas a su alrededor ocurran. ¡Qué concepto tan impactante y verdadero! La religión griega era politeísta, es decir, creían en muchos dioses, además de ser antropomórfica, pues los dioses tenían forma humana. Los griegos pensaban que sus dioses vivían de modo muy similar a los humanos, ya que tenían las mismas virtudes y defectos que los hombres. Pero estos dioses no conocían la enfermedad, la miseria, la vejez o la muerte. Eran omnipotentes e inmortales. Y es aquí, mi estimado amigo, en donde yo le confieso que soy cristiano. Y basado en mi convicción, debo decirle que si el entusiasmo es el motor de su comportamiento, mi Dios es la gasolina que su motor necesita para encenderse y avanzar. No existe un libro, una actividad o una persona más efectiva que el poder de Dios para conducirle hacia su propósito en la vida. Aún en medio de cualquier circunstancia que usted esté viviendo, escuche bien mis palabras. El valor y el ánimo que usted requiere en la vida solamente lo encuentra en Jesús de Nazaret. Yo creo que este es un momento muy importante en su vida. Es un punto de partida para que usted sea transformado a través de pensar diferente. Usted podría pensar que la situación que está viviendo lo puede destruir, pero yo sé que con entusiasmo usted puede convertirlo en aquello que le construirá la mejor versión de usted mismo hasta ahora. Reconozca que hay algo de desequilibrio en su vida y que necesita sanar o nunca crecerá completamente. Para hacerlo, usted necesita poder ser vulnerable. Y la mejor persona para que usted pueda empezar su aventura de vulnerabilidad es, a mi parecer, Dios. Créame, usted podrá buscar aceptación en otras personas o actividades, pero no le llenarán por completo. Usted será completamente lleno cuando encuentre su forma de relacionarse con Dios. Allí me encontraba yo, tendido en la selva en medio de la nada, teniendo pensamientos de fracaso, derrota y abandono como jamás los había experimentado, cuando descubrí que en la vida todos tenemos la oportunidad de creer en algo que excede nuestra propia existencia. Recordé que es en lo sobrenatural donde encontramos inspiración y fuerzas que sobrepasan nuestro entendimiento para poder continuar. Pensé en los grandes héroes y heroínas a lo largo de la historia de la humanidad y me di cuenta de que lo que más valoramos en ellos es la manifestación de poderes que exceden la capacidad humana por resolver conflictos. Pero más que todos, pensé en Jesús. ¡Ah, qué ser humano tan impresionante! Déjeme contarle un poco acerca de él y le aseguro que usted será una persona con entusiasmo. Disfruto leer la Biblia. La Biblia es un collage de muchos autores con una misma inspiración y propósito. No es un libro que habla acerca de una religión. En realidad, es un registro histórico acerca de un reino, su rey, una gran familia real y su plan por colonizar la tierra. En la Biblia, usted encuentra una función interesante, un rol que representaba la voz de Dios para la humanidad, llamado los profetas. Este tiene una mayor entonación y relevancia en el Antiguo Testamento, en donde las personas no podían relacionarse con Dios directamente. Entonces Dios utilizaba a ciertos hombres para comunicarse con los habitantes de la tierra. Los profetas representaban, ocasionalmente, un mensaje del plan de Dios para el futuro de su reino. Los profetas eran escuchados por los dirigentes de naciones y en ese tiempo tenían la palabra y perspectiva de Dios al respecto de un asunto.
Los profetas advertían de las consecuencias de las acciones y buscaban hacer un llamado a la modificación voluntaria de la conducta en las personas. Quiero comentarle acerca de un profeta en particular y algo que escribió en su libro. Este profeta se llamaba Oseas. Su nombre significa en hebreo salvación. Y la verdad es que lo que escribió representa eso mismo, la salvación. Oseas nos plantea una realidad en la humanidad que se ha sostenido desde ese entonces hasta nuestros días. En el capítulo 4 de su libro expresa: no hay verdad, misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y enseguida da a conocer las consecuencias de no tener verdad, misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Las personas hacen votos y los rompen, matan, roban, juran en falso, no son fieles en su matrimonio y hay violencia en todas partes. En otras palabras, las noticias que vemos hoy en día. Yo le aseguro que si usted analiza con honestidad y transparencia su situación, se dará cuenta que la raíz del problema que usted está viviendo es causado porque no hubo verdad, misericordia, ni conocimiento de Dios en usted o en alguien involucrado. La salvación y la restauración partirá desde el conocimiento de quién es Dios adentro de usted. La motivación no es suficiente. Usted necesita una nueva convicción acerca de la vida. Piense en la siguiente pregunta: ¿qué es vida eterna? ¿Sabe cómo definió Jesús la vida eterna? Juan, uno de sus 12 discípulos, escribió en su libro que Jesús hizo una oración y dijo que vida eterna era conocer a Dios y a su Hijo Jesús. Por lo tanto, concluyo que vida eterna no es tiempo o espacio. Vida eterna es conocimiento acerca de quién es Dios y quién es su Hijo Jesús. Ahora bien, ¿cómo el conocimiento de quién es Dios le ayudará a vivir con valor? Recuerde que las personas estamos en una constante búsqueda por cambiar nuestro comportamiento y la forma en la que nos sentimos. Y queremos estos cambios para obtener mayor afecto o apreciación por parte de aquellos que representan nuestra fuente de amor. Y una de las cosas que más sentirá usted al ser vulnerable es temor de no ser suficiente y que, si no es suficiente, no será amado. Yo descubrí en Dios una fuente de amor para mí que no tiene carácter de variación, que me brinda de su sabiduría sin echarme nada en cara. Una fuente que me amó antes que yo le conociera. La conciencia humana es un dispositivo interesante. El cerebro está siempre aprendiendo, y la tarea primordial del cerebro, ¿sabe cuál es? Es hacer que usted sobreviva. Entonces, siempre busca formas de protegerle. Y con frecuencia tenemos experiencias y la reacción del cerebro es como cuando un músculo se contrae. Pero el cerebro no suelta. Se aferra a esa contracción para que no le agarre desprevenido nuevamente en el futuro. Ese cerebro contraído muchas veces nos limita de experimentar algo sobrenatural y descubrir la sanidad. Freud descubrió que si pudiéramos volver antes de ese momento trágico en el que sufrimos alguna experiencia traumática y fue registrada por nuestro cerebro, podemos sanar ese momento con otro pensamiento que podría liberar la contracción del cerebro. Gracias a ello, seríamos libres de ese dolor, de ese comportamiento o de ese sentimiento. En esa experimentación, descubrí que todo lo que usted puede recordar acerca del pasado puede entregárselo a Dios, y Él lo sanará con un nuevo pensamiento y le dirá a su ser: tu pasado es mío. Yo te sané, llenándote de mi conocimiento, que no es más que el amor en su máxima expresión. Tu pasado es mío, y si me preguntas por ese pasado, yo te diré: ¿cuál? Yo reemplacé tus cenizas por belleza, tu luto por gozo, tu angustia por alegría y paz. Me pregunto, ¿cuál es su recuerdo más temprano acerca de la situación que está viviendo?
¿Dónde estaba? ¿Qué experimentó? ¿Qué decidió entonces? Ya que esa decisión afectó su forma de pensar y vivir. Requerirá valor, pero estoy seguro de que lo mejor que usted puede hacer es empezar con entregarle a Dios sus decisiones y abandonarse en búsqueda del conocimiento del Dios de Israel y de su Hijo, Jesús de Nazaret, los cuales no representan una religión, representan una relación que sobrepasa nuestro entendimiento. Y entonces, solamente entonces, usted tendrá todo el entusiasmo que necesita.